Vamos a empezar esta mañana con nuestra lectura de la Biblia y volvemos en nuestro pasaje al libro de Ruth, capítulo 1. Y esta mañana vamos a concentrarnos en los versículos 19 al 22. Ahora es importante que recordemos lo que está sucediendo. Aquí vemos la trágica historia de una familia que ha llegado al final de su camino. Una familia que ha sido decimada. Vemos a una mujer que ha sido destituida, desarraigada, arrancada de todas las cosas que ella amaba. Vemos a una mujer que ha sido postrada en una situación que humanamente hablando es una situación imposible. Su familia, su linaje ha venido al borde de la extinción. De hecho, estaba ya extinta, puesto que Noemí era una mujer, su marido estaba muerto, sus dos hijos de ella habían muerto de igual manera. Y ahora ella se encuentra destituida de toda posibilidad humana de poder tener prole y de conservar el nombre de su familia. Acorde a la ley levítica también, todas sus propiedades pasaban a la propiedad del siguiente pariente, del pariente cercano, del varón. Esto es acorde a la ley de Dios. Así es que humanamente hablando vemos las circunstancias de una mujer que está completamente destituida. Así es que vamos a leer de los versículos 19 al 22. Aquí vemos que Noemí había escuchado que el Señor había visitado nuevamente a su pueblo en Israel, que en la casa de pan, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra Belén. El pueblo de Belén, el nombre hebreo es Bethlehem y quiere decir casa de pan. Este es en el lugar donde sabemos que nuestro Salvador, unos 1200 años después, viene al mundo. Entonces vemos que Noemí, estando en Moab, recuerden que Noemí, su esposo, Elimelech, la llevó llena con sus hijos. Y vemos que el hombre, siendo llevado, siendo abrumado por el temor a las circunstancias, se atreve a sacar a su familia del lugar donde Jehová había puesto a su pueblo, y de esta manera desobedeciendo la ley explícita de Dios, usando como excusa el razonamiento humano, lo lleva, lo orilla el temor a las circunstancias más que el temor a Jehová, a sacar a su familia bajo la excusa de preservarles la vida. Así es que vemos que pasa lo contrario. De hecho, el temor de Elimelech por las circunstancias, más que el temor de Dios, se convierte en el instrumento mismo que lo lleva a la perdición, que lo lleva a la perdición de su familia, que lleva a la decimación de su prole. La misma cosa que él buscaba evitar se convierte en el instrumento mismo, su desobediencia, de lo que él temía más. ¿Por qué? Porque movemos nuestros ojos de Dios, cual promete que al que le teme, él no abandonará. Pero esto requiere, hermanos, valor y fe. Vimos la semana pasada que Ruth demuestra un nivel de fe superior incluso que el que tenía a Elimelech, quien era un hijo legítimo de Dios porque pertenecía a la tribu de Efraín y vivía en Judá. Era un hijo de Dios. Y esta mujer que es pagana, que no pertenece a la tribu de Dios, que no pertenece a la generación de los escogidos, muestra más fe, porque cuando su suegra le dice, mira, ya no tengo hijos que darte para que tengas marido, y acordémonos que en el contexto bíblico la mujer depende de su marido. La mujer depende del hombre y esto ofende.
a nuestros oídos contemporáneos y a las cosas que en nuestra sociedad se elevan. ¿Cuál es? Que la mujer es empoderada y ella no necesita al hombre. Pero en el esquema bíblico la mujer depende del varón. Y entonces vemos que al ver esto, Noemí exhorta a sus nueras a regresar con su pueblo, a regresar a Moab, porque ella va de regreso a Israel vacía. Y les dice, ya no tengo nada que ofrecerles. El Señor me ha vaciado. Estoy arruinada. Regresen y regresen con sus dioses. Y vemos que Orfa dice, bueno, aquí ya no hay nada para mí, solamente desolación. Y en contraste vemos la reacción de Ruth, que dice, no me insistas. Yo te seguiré. A pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de que tu Dios te ha destituido, te ha desolado, a pesar de que tu Dios ha hecho todas estas cosas, Ruth entiende algo que muchas veces muchos de nosotros como evangélicos no entendemos. Que hay un Dios. Y que lo importante no es que si nos va bien o si nos va mal, que nos sentimos bien o que si tenemos mucho o tenemos poco. No es la salud, el dinero y el amor. Esas son las cosas que los paganos aprecian. Pero bíblicamente hablando, Ruth entiende que el asunto se trata de hacer lo que está bien. Y es seguir a Dios. Entonces Ruth entiende que a pesar, humanamente hablando, Noemí no puede ofrecer nada a Ruth. Nada que le llame la atención a la carne, nada que mueva la carne, nada que inspire a la carne. Ruth dice, yo me voy a quedar contigo porque tú tienes a un Dios verdadero. Así es que vamos a leer desde el versículo 19 al 22. Y caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían, ¿acaso no es esta Noemí? Ahora entiendan que la palabra que se usa para conmover no quiere decir que se conmovieron con compasión. Quiere decir que se sorprendieron de verlas. Es decir, que todas las señoras chismosas del barrio, del pueblo, les llegó tela para tejer. Ya la viste, ya regresó. ¿Y quién es esa mujer con ella? ¿Quién sabe? Noemí ha regresado. ¿Y dónde están sus hijos? Cuando se fue tenía 2 hijos. ¿Dónde está su marido? Cuando se fue tenía marido. Ahora ha regresado nomás con esta mujer. Y dicen que no es de Israel, dicen que es moabita. Versículo 20, y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llámame Mara. Ahora entiendan que el nombre Noemí quiere decir una que es placentera, agradable, dulce. Y ella dice, no me llames así, ya no me digan Noemí. Yo no soy Noemí, llámenme Mara. ¿Qué quiere decir Mara? Amargada. Amargada, resentida. Noemí tiene un problema. Noemí tiene un problema.
Ella tiene un problema muy grande, está amargada. Ella tiene resentimiento y no lo oculta. Noemí tiene problema y esta es una situación, entiéndanos hermanos, que cuando la Biblia nos habla de los héroes de la Biblia, no nos presenta un cuadro de personas perfectas, santos sin ningún tipo de defecto, pero al contrario, la Biblia nos enseña todo. Nos enseña toda la dimensión del individuo con todos los defectos y virtudes. La Biblia no hace excusa de que el hombre es un pecador y presenta al hombre tal y cual es. Como dijo el predicador americano R.C. Sproul, cuando leemos cualquier otro libro, dijo, nosotros nos convertimos en el juez. Pero cuando leemos la Biblia nos juzga a nosotros. Entonces aquí vemos una mujer que está experimentando pérdida. Una mujer que está experimentando pérdida, amargura. Una mujer desolada. Una mujer que ha perdido todo. Alguien ha dicho que uno de los sentimientos más difíciles y vacíos que podemos experimentar como seres humanos, uno de los sentimientos que provoca frustración, confusión, que provoca tristeza, una de las palabras más vacías y destructoras, es el sentimiento de la pérdida. Cuando perdemos un ser querido. Cuando la providencia del Señor no concuerda con sus promesas. Cuando la providencia de Dios no concuerda con sus promesas, que nos dice que nada bueno nos negará, y que Él nos guiará por el valle de paz, por los pastos verdes. ¿Y qué hago yo, Señor, pasando por el valle de la sombra de muerte? Aquí vemos una mujer que está experimentando un dolor muy grande, pérdida, desolación, abandono, frustración, confusión, porque no entendemos. No podemos ver en nuestra limitada forma de pensar y razonar qué es lo que Dios está haciendo. Alguien dijo, aquel poeta británico, amigo del gran John Newton, William Cooper, dijo en su himno, Dios trabaja de manera misteriosa, dijo, en su himno dijo, no tratéis de entender a Dios aplicando la vana mente y débil razonamiento del ser humano. Dijo William Cooper, no tratéis de entender a Dios aplicando el vano razonamiento y el débil entendimiento del ser humano. Debemos de tratar siempre, de buscar siempre de entender a Dios en la manera que Él se ha revelado a nosotros en su palabra. Porque de esta manera así podemos entender que a pesar de lo que sucede, de lo que tome lugar, hay un Dios. La teología de Noemí es mejor que la de muchos predicadores carismáticos que la única explicación que ellos tienen para el mal es que, hermano, usted o no tiene fe o usted está en pecado.
Son amigos de los amigos de Job, que la única explicación para el sufrimiento que ellos podían tener, Job, tú tienes que estar en pecado, porque si tú fueras justo como tú dices, no estarías sufriendo. Pero Noemí tiene mejor teología que estos varones. Hermanos, si usted no es sanado es porque usted no tiene suficiente fe. ¿Quién tenía más fe que Cristo, nuestro Salvador? Y él dijo, Señor, si es tu voluntad, remueve esta copa. Pablo, hombre que hablaba y la gente se sanaba, oró 3 veces para que su espina en la carne, su llaga en la carne fuese removida, y Dios dijo no. ¿Acaso tuvo Pablo no la suficiente fe si aplicamos la teología de estos varones? Pero Ruth reconoce que hay un Dios soberano, porque dice, escuchen bien, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura, dice Noemí. Porque llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Ahí está. Ella tiene un problema, claro que sí. Está amargada y está resentida en contra de Dios. Mas, sin embargo, Noemí no falla, no permite que su amargura y su limitación y su desolación la prevenga de entender que es el Dios de Israel el que ha tratado con ella y está tratando con ella. Eso dice, ¿por qué me llamas, Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y Él Todopoderoso me ha afligido. Ahora, podemos descifrar de las palabras de Noemí que ella entiende que lo que le ha sucedido son las consecuencias de la desobediencia de su marido y de ella. Porque ellos se fueron siendo abrumados por el temor a las circunstancias y desobedecieron las claras estipulaciones de Dios y han pagado el precio. Pero ella reconoce que hay un Dios y que ese Dios es soberano y que ese Dios está sobre su trono y hace como Él le place. Ahora déjenme tratar de darles algunos de los beneficios de entender quién es Dios. Primero que nada, cuando sabemos que Dios es soberano, y lo que quiere decir es que lo bueno y lo malo vienen de su mano, pasan 2 cosas. Esto nos llena de temor y esto nos llena también de paz. ¿Por qué? Porque en una parte sabemos que Él es el Dios Todopoderoso, quien nos castiga y disciplina como sus hijos. Ahora tenemos que entender que cuando Dios castiga y disciplina a sus hijos no es para maldición, no es últimamente para destruirnos. No está Dios vengándose de nosotros porque nuestros pecados, si estamos en Cristo, ya fueron pagados. No es que Dios está buscando venganza. Eso lo hace con aquellos que están afuera de Cristo, pero con nosotros nos está tratando como hijos. Eso es lo que el autor a los Hebreos dice. Entonces el saber que Dios me está
tratando como un hijo, me duele, pero a la vez me da paz. Porque dice él, ¿qué tengo yo que hacer disciplinando el hijo ajeno? Entonces sé que mi Padre Celestial que me ama también está haciendo esto por mi bien. ¿Por qué? Porque conozco su carácter. Y es aquí donde se requiere que el cristiano trate siempre de forjar una visión bíblica de Dios, un concepto bíblico de Dios, porque cuando la prueba llega, entonces podemos decir, no lo entiendo, no tiene sentido. Es como cuando me dio cáncer y estaba enfrentando la muerte y el doctor me dijo que tenía etapa 4 de cáncer en el pulmón y que podía morir y me dijo que quizás no sobreviviría. Entonces me pregunté qué beneficio puede tener que mis hijos se queden sin su padre y dije, no lo entiendo, pero sé y conozco su carácter y puedo decir que Él es fiel y lo que Él haga, sea que me salve o no me salve, va a ser lo mejor para mí, para mi familia y para su gloria y para su honra. ¿Por qué? Porque conozco su carácter. Él es fiel. Todos sus juicios, dice la palabra, son justos y todos sus designios son correctos. Entonces, ese es uno de los beneficios de tener una sana doctrina de la soberanía de Dios. El problema que muchos evangélicos tienen es que no asocian a Dios con lo malo, nomás con lo bueno. Este es otro resultado de estar expuestos a la teología de la prosperidad. Vengan a Cristo, les va a arreglar toda su vida. Les va a dar la felicidad. Cristo no es el Dios soberano, sino que es el genio de la lámpara maravillosa. Entonces, cuando lo malo llega, tenemos que entender y buscar una explicación y tener sentido de por qué nos está yendo mal, de por qué estamos sufriendo, porque como somos cristianos no puede ser posible que estemos sufriendo. Vivimos en una cristiandad donde Cristo es el único que lleva la cruz y lleva una corona de espinas. Nosotros, nuestros pastores manejan carros de lujo. Hágame el favor. Pero la cristiandad del Nuevo Testamento nos muestra un Cristo que nos dice, si alguien ha de venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y levante su cruz diariamente. ¿Cuán diferente? Hay que correr de aquel varón que le diga, venga Cristo, ¿qué es lo que usted quiere? Cristo se lo va a dar. Corra por su vida, hermano. Ese no es el Cristo bíblico. Diga eso a los hermanos en China, en Corea del Norte. Que el venir a Cristo es una sentencia de muerte, literalmente. Aquí tenemos a un Dios que es sobre todas las cosas. Les leeré del profeta Isaías y voy a parar aquí, que nos dice y nos habla de un Dios, primero que nada, que hace lo que a Él le parece. Un Dios que designa, un Dios que ordena y que no le pide permiso al hombre y no necesita la aprobación del hombre. Un Dios que no está corriendo por reelección. Un Dios que es un tirano, sí, es un tirano, es un déspota, claro que sí, pero es santo. El problema es, como dijo William Cooper, cuando tomamos de nuestra experiencia terrenal y tratamos de imponer estas cosas a Dios y definir a Dios por estas cosas. No, vamos a entender a Dios como Él se ha mostrado en la Biblia, santo, sin pecado, pero que aún así ordena el bien y el mal. Y es soberano sobre todas las cosas. Yo sé que esta es una píldora muy difícil para muchos de tragar.
pero este es el Dios bíblico y no hace excusa de ellos. Escuche lo que dice la palabra del Señor en el profeta Isaías, hablando de los juicios del Señor contra Asiria, quien es y fue usado como un instrumento de Dios para castigar a su pueblo. Escuchen bien. 14:24 dice: así pues ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Este es el Dios de Israel. Dice, así como yo lo he jurado, dice Jehová de los ejércitos. Ciertamente, dice, como lo planeé, de esta manera ha sucedido, y tal como lo había planeado, así se cumplirá. Hermanos, cuando estamos hablando de Dios, lo primero que debemos de entender es que Él es Dios. ¿Verdad? Acabamos de cantar un himno que nos habla que Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero que nada debemos de entender que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. ¿Verdad? Muchos decimos Dios es omnipotente, puede hacer todo lo que Él quiere. Bueno, de cierta manera sí, pero de cierta manera no. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede crear a otro Dios. Pero cuando decimos que Dios es omnipotente, queremos decir que Dios está en absoluto, divino, maestro control sobre toda su creación. Como decía el gran R.C. Sproul, no hay una partícula del universo que no esté bajo su dominio. Eso es lo que queremos decir. Así que el profeta continúa hablando de esto, dice, quebrantaré a Asiria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes, entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Sí, el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién pues puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla hacia atrás? El profeta hace dos preguntas. ¿Quién puede frustrar la voluntad de Dios y quién puede detener la voluntad de Dios? Nadie. Así que aquí vemos a una mujer que sí está sufriendo. Vemos que mantiene la fe, pero no se niega el hecho que está pasando por una circunstancia donde su corazón se ha amargado. Pero eso no la previene de entender y reconocer que hay un Dios soberano sobre todas las cosas. Y tiene una nuera que lo ha reconocido. Así es que vamos a continuar y vamos a ver cómo Dios obra en la vida de estas mujeres. Este es un libro muy interesante. Vamos a parar aquí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú te glorificas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.